Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pineda Montoluis, de la carrera de Administración Empresarial del turno de la noche, de los días martes, jueves y sábado, el aula 113. El nombre de mi facilitador es Diana Ordella Costa. El curso es Comunicación para los Negocios. El tema que tocaré hoy día es conectores lógicos. Usted se preguntará, ¿qué son conectores lógicos? Los conectores lógicos son palabras o expresiones que entrelazan u organizan oraciones. Las principales características de los conectores lógicos tenemos: relacionan dos o más oraciones, produce cohesión en un texto, produce sentido global en el texto más allá de una oración. Estos conectores también se dividen en tipos de conectores. Dentro de estos tipos de conectores lógicos tenemos el tipo de orden, causa, consecuencia, contraste y concesiones. Cada uno de estos conectores tiene sus propias características. Empezaremos por el tipo de conector de orden. El tipo de conector de orden ubica elementos o eventos de cualquier tipo en una disposición jerárquica. Para ellos utilizaremos frases o expresiones como, por ejemplo, en principio, en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, finalmente y para concluir. Estos son frases o conectores que se utilizan en el tipo de conector de orden. En el tipo de conector de causa, también veremos las frases que se pueden utilizar, o conectores, frases o conectores. Aquí vamos con el tipo de conector de causa. Es la frase u oración que sucede al conectar, constituye la causa o razón de la inmediatamente anterior expresión. Aquí tenemos frases o conectores como, por ejemplo, podemos mencionar pues, ya que, porque, a causa de, debido a que. Estos son frases o conectores que se utilizan en el tipo de conectores lógicos de causa. Ahora veremos el tipo de conector de consecuencia, como su mismo nombre lo subraya, consecuencia. Bien, ¿en qué consiste el tipo de conector de consecuencia? Es la frase o oración que sucede una consecuencia o deducción de la inmediatamente anterior a lo que se está diciendo. Aquí podemos mencionar frases o conectores como, por ejemplo, luego, por consiguiente, por eso, por lo tanto, por ende, en consecuencia, de modo que y por ello. Esto es referente a los conectores o frases que se utilizan como referente al tipo de conector lógico de consecuencia. Ahora veremos el de contraste. ¿En qué consiste el tipo de conector de contraste? Este tipo de conectores establece una expresión interna de dos ideas o proposiciones. Aquí tenemos frases como, por ejemplo, sin embargo, no obstante, más, pero, a pesar de ello, con todo, por el contrario. Bien, estas son las frases del tipo de conector de contraste. Ahora veremos tipo de conector lógico de concesión. ¿En qué consiste esto? El tipo de conector de concesión consiste en señalar obstáculos o impedimentos
parciales, que no llegan a contradecirse, que no llegan a contradecir un hecho. Aquí tenemos frases o expresiones como, por ejemplo, podemos mencionar aunque, si bien, pese a que, a pesar de que, aun cuando. Estos son los tipos de conectores lógicos que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para que se cumplan las características que hemos mencionado al principio. Utilizando todo esto podemos decir que se produce sentido global en el texto más allá de una simple oración. Una simple oración no da mucho a entender, pero si utilizamos varias oraciones con los conectores lógicos adecuados, esto finalmente nos va a llevar a que nosotros podamos entender un texto con mucha claridad o con más facilidad. Bien, también hablaremos sobre las estrategias microdiscursivas de aclaración. Como ustedes pueden ver, aquí dice la aclaración. ¿Qué es la aclaración? ¿En qué consiste la aclaración? La estrategia microdiscursiva de la aclaración es una estrategia mediante la cual el emisor de un texto explica al redactor una idea o un concepto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es una estrategia mediante la cual el emisor del texto aclara o explica al redactor una idea o un concepto. Y para esto utiliza frases o conectores como por ejemplo, es decir, en otras palabras, en otros términos, dicho de otro modo, dicho de otra manera. Con estas frases o conectores podemos aclarar algo que se quiere decir al receptor. También tenemos estrategias de explicación. ¿Qué es la estrategia de explicación? ¿En qué consiste la estrategia de explicación? ¿Para qué nos sirve la estrategia de explicación? La explicación se realiza para que el lector, o sea, el que lee, el receptor, el lector, comprenda su funcionamiento en una idea. Tenga la idea más clara. Lo que hace esta estrategia es que el que va a leer el texto o el lector pueda entender con mucha más facilidad. Pero para que suceda eso, debemos utilizar los conectores o frases adecuadas, como por ejemplo, en otras palabras. ¿Qué le quieres decir en otras palabras a esa persona que está leyendo? Puedes poner en otras palabras, por ejemplo, en otros términos. Son frases que ayudan a explicar una determinada cosa que estés queriendo enunciar o decir y no puedas o no hay otra forma de cómo más tú puedas aclarar lo que quieres decir. También veremos la estrategia de ejemplificación. ¿En qué consiste esta estrategia? Como su mismo nombre lo dice, ejemplificación. Aquí tenemos que hacer más detallado. ¿Ya? ¿En qué consiste? Propone una idea específica a partir de un concepto general, de modo que la nueva idea ilustre aquel concepto. Bien, propone una idea. Tú propones una idea específica. Pero para que esto lo entienda, ¿ya? El modo que la idea ilustrada a aquel concepto sea más claro, más específico. Y para esto nosotros necesitamos utilizar frases que nos sirvan para ejemplificar. Como por ejemplo aquí tenemos, es el caso de, por ejemplo, son ejemplos de, como, para ilustrar ello. Estas son las técnicas que normalmente se utilizan para poder detallar o redactar o que la otra persona nos entienda con mucha más claridad.